Continuando con nuestro estudio, vamos a hablar sobre estrategia metodológica de la evaluación en el aula. Es decir, qué técnicas, métodos, instrumentos y mecanismos son aconsejables para la evaluación de los aprendizajes. Realmente, uno de los problemas importantes que afronta la evaluación como un factor estructural muy importante de la educación en el momento actual es precisamente la dificultad que existe en la obtención de la información acuciosa, rigurosa, detallada y oportuna de la marcha del proceso docente, así como las dificultades que surgen en el logro de los aprendizajes especialmente significativos que se persiguen. Sin duda, esta es una información necesaria para poder realizar los reajustes oportunos y para prestar una ayuda efectiva a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es, empezar procesos de sistematización de la información que conlleve a entender de mejor manera el proceso educativo. De ahí que las técnicas e instrumentos de evaluación son entonces los vehículos que permiten al maestro y a los estudiantes aproximarse lo más posible a su realidad educativa, es decir, orientarse a los cambios o transformaciones favorables o desfavorables que se van experimentando en la relación pedagógica y con otros factores del currículo, cambios específicos en la conducta y en las características de los educandos. Todo esto debe ir documentado y su aplicación tiene que entrar en un proceso de reflexión. De ahí que se considera que todo instrumento elegido va a obedecer siempre a una determinada intención. Para ello, se elige y elabora para recoger una cierta información, la misma que debe ser tratada e interpretada inmediatamente para la ayuda oportuna del estudiante y su aprendizaje. La información se la puede obtener mediante la observación directa que se realiza en presencia de las personas que intervienen en el proceso de aprendizaje y que se pretende evaluar, o también de la observación indirecta realizada a través de ciertos indicadores gráficos. De ahí que se necesite instrumentos idóneos para registrar fundamentalmente las características del comportamiento que se está efectuando frente a los docentes, o se necesitará pruebas más o menos estructuradas que funcionen como reactivos para que se produzca la conducta que se desea valorar y en los grados que se pretende obtener, de tal manera que esta observación cumpla con el propósito de mejorar el aprendizaje para el cual fueron seleccionados. Entre las técnicas basadas en apreciaciones del evaluador, en este caso el docente, que pretenden llegar a una comprensión amplia de la conducta del estudiante, se destaca la observación, los registros anecdóticos, las entrevistas y los cuestionarios, inventarios y escalas de actitud. Una de las escalas de actitud muy importante es la escala de Likert. Entre aquellas centradas casi exclusivamente en el área de conocimientos están las pruebas o ejercicios de respuesta abierta, orales o escritos, pruebas de respuestas breves, semiobjetivas y pruebas de selección de respuestas o pruebas objetivas. Entre estas últimas existe un tipo especial de técnicas que poseen además unas características métricas
cuidadosamente elaboradas y que pretenden evaluar objetivos generales de conocimientos. Más que objetivos parciales, son los test de conocimientos. Por lo tanto, siempre va a estar en coherencia con una valoración. Las cualidades métricas de los test pedagógicos de conocimientos no difieren de las exigidas a los test psicológicos. Por ello, deben ser instrumentos válidos, medir exactamente el objetivo de medida propuesto, fiables, es decir, medir con precisión, y discriminativos, diferenciar adecuadamente a los estudiantes entre sí. Por ello, que toda prueba de carácter objetivo siempre va a guardar la subjetividad de quien lo elabora. Para ubicarse en una posición neutral, estas tienen que estar en relación de aquello que se desea obtener, del aprendizaje que se desea fijar, del tipo de estudiante que se quiere formar y de la sociedad de la cual somos parte. En este sentido, las técnicas de evaluación de la conducta del estudiante son evidentemente menos utilizadas que las técnicas de evaluación de conocimientos. La intervención psicológica puede proporcionar una inestimable ayuda para la evaluación de los logros del ámbito de la conducta, ya que las técnicas que se van empleando para ello son y han sido previamente usadas por la psicología en varios de sus campos de aplicación, selección, psicodiagnóstico, las técnicas de entrevista, los cuestionarios, los inventarios y las técnicas de observación son instrumentos de trabajo habituales del psicólogo, pero que también utilizan los profesores y los pedagogos cuya formación académica incluye aspectos psicotécnicos. De ahí que hay una evaluación de conocimientos y hay una evaluación de la actitud de los estudiantes dentro de este proceso educativo. Los instrumentos de medición y evaluación, dentro de sus características generales, podemos señalar que se considera que un programa de evaluación debería incorporar aquel tipo de pruebas que mejor expresen los resultados del aprendizaje. Con ello se pretende obviar la discusión acerca de si existe un tipo de pruebas claramente inmejorables respecto a los demás. Es decir, la tarea del docente sería valorar si se alcanzan o no estos resultados de aprendizaje. De ahí surge la reflexión en el sentido de que si las formas o instrumentos actuales de evaluación aportan mayor flexibilidad en la elección de los materiales empleados para elaborar las preguntas, esquemas, gráficos, fotografías, mapas, y aportan mayor importancia que se van otorgando a las pruebas de tipo práctico de ejecución, el alumno de educación general básica debe adquirir una formación que le permita llegar a desenvolverse en su vida adulta en todos los campos, especialmente en el ámbito cultural, afectivo, profesional, social, entre otros. En el caso de un alumno ya maduro que busque conseguir mediante unos estudios un nivel determinado de profesionalización, es prioritario que su formación y evaluación se centren en los conocimientos, habilidades y actitudes exigidos para ejercerla, sin que esto signifique que su formación específica deba darse en detrimento del resto de las facetas educativas. Es decir, que se debe valorar un conocimiento fundamental para la profesión que le permita desenvolverse en un aspecto técnico de su profesión. Eso se debería valorar, que su formación sea acorde a
la práctica profesional que va a desempeñar en el futuro.